Esta mañana, hermanos, vamos a ver nuestra sexta clase o nuestro sexto tema del tabernáculo. Hemos visto los materiales, hemos visto y explicado en qué se iban a usar estos materiales, ¿verdad? Las cortinas, los metales, los aceites, las piedras preciosas, y hoy, hermanos, nos vamos a encontrar frente ya a la entrada del tabernáculo. Posteriormente vamos a comenzar con cada uno de los muebles, pero hoy vamos a ver lo que es la puerta del atrio, la puerta del atrio. Y es de mucha bendición, va a ser de mucha bendición, porque cómo mi corazón y el corazón de muchos se fortalece al saber que podemos entrar al Señor, que podemos ir a Dios libremente. Es una verdad que llena el corazón de nosotros como no puede haber en otras personas, pero precisamente esto es la base esta es nuestra fe. Nosotros debemos saberlo. El tabernáculo, la puerta del atrio. El tabernáculo, como hemos visto, hermanos, el tabernáculo es tipo, figura de qué? Del cielo mismo y de su ministerio. También hemos visto que el tabernáculo es un tipo de nuestro Señor Jesucristo y de su obra en la cruz. También sabemos que el tabernáculo es un tipo de la iglesia y el creyente. Además, el tabernáculo, esto que estamos estudiando, muestra la manera en la que el ser humano puede acercarse a Dios para restablecer la comunión perdida por el pecado de Adán. Aquí está la clave. Y también es una representación del camino de salvación del creyente y su comunión con Dios. Y desde este punto, hermanos, de la representación del camino de salvación del creyente y su comunión con Dios, es donde nosotros partimos esta mañana. Y en esta puerta principal, cuando Dios le enseñó a Moisés el plano allá en el monte y le mostró una puerta, imagínense, Dios le mostró el plano y le dijo: haz una puerta, aquí está la puerta que le vas a hacer a la estructura. Y en esta orden, él le dijo a Moisés, le dio a entender la manera en que cómo debíamos tener comunión con Dios, pero una cosa importante, cómo debíamos aprender a entrar a la presencia de Dios. Es importante, hermanos. Entonces, ¿quiere decir que muchos no han aprendido? No. Solamente saben lo más rudimentario, la pura leche del cristiano. Son como bebés, pero no saben cómo entrar a la presencia de Dios. Aunque digan, estoy en la presencia, no, a lo mejor no estás. No has experimentado este caminar. No has experimentado este deleite de ser salvo, este gozo de ser salvo. Y Dios le dio los detalles a Moisés. Y cuando Dios le dice a Moisés que haga el tabernáculo, Moisés comienza, Dios le dice a Moisés que comience con el arca del pacto. El arca del pacto estaba en el lugar santísimo. De ahí comienza Dios a darle los detalles de adentro hacia afuera. Pero nosotros, hermanos, para entender la enseñanza y el propósito del tabernáculo, lo haremos nosotros desde afuera hacia adentro. Así que por eso tenemos nosotros a la vista, al frente, tenemos la puerta de acceso al santuario de Dios. Aquí vamos a proyectar una imagen. Vamos a ver ahora sí la puerta de acceso. Dice Éxodo 27:16, yo se lo leo mientras ponen la imagen. Dice: y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido.
de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas o bases. Así que primero, la puerta. Aquí tenemos la puerta. La puerta era el único lugar de acceso al atrio. Y de ahí, a través de esta puerta, seguía el camino al altar del holocausto, que sería nuestra próxima lección, primeramente Dios, y luego pasaría al lavacro o fuente de bronce, y luego llegaría a otra puerta, a la puerta del lugar santo, la parte cubierta, y ya dentro del mismo lugar santo, imagínense que usted va caminando, llega a la puerta cortina del lugar santísimo, pero esta era la primera puerta. Y en esta puerta que nos accesaba, o que accesaba a los adoradores de aquel tiempo al atrio, nos habla de que toda persona que quería acercarse a Dios lo tendría que hacer acercándose a esta puerta. Ejemplos tan sencillos y simples como aquí el local este. Para que usted entre aquí, tiene que acercarse a esa puerta. Para que entre a mi casa, tendría que acercarse a la puerta. Y yo de igual manera, para ir a su casa, tendría que llegar a la puerta. Por eso aquí, en esta puerta, Dios muestra que toda persona, si quería entrar a tener una comunión con Dios, tendría que llegar primero a esta puerta. Tendría que llegar allí. Y las puertas, hermanos, las puertas en el tiempo antiguo jugaron un papel importante. En las puertas de las ciudades se juntaban los ancianos y trataban asuntos judiciales. En las puertas de las ciudades trataban asuntos de matrimonio, trataban asuntos de compra y venta de tierras. Así que las puertas jugaron un papel importante porque accesaban, en este caso, al arreglo de todos esos problemas que podían darse entre el prójimo, en la sociedad israelita y aún en las demás sociedades orientales, no solamente ahí. Y la puerta, también en la puerta se arreglaban, no sé si lo dije ya, pero se arreglaban también asuntos judiciales, de delitos. Y así que Dios, al revelarle a Moisés que hiciera una puerta a la estructura, una abertura para entrar, eso quiere decir puerta, estaba hablando acerca de 3 cosas. Esta entrada nos habla de que iba a ser era una entrada universal. Esta puerta da hacia la calle, está abierta a todo el público, nomás que venga y toque. Esta puerta igual, al estar al frente y ser la primera, estaba hablando de que estaba abierta a todo el que quisiera llegar a la entrada al tabernáculo. Era universal. También esta puerta, Dios está hablando de que era única. No había otra puerta de acceso por otros lados al tabernáculo. O sea, quien quisiera tener comunión con Dios no podría entrar por otro lado porque no habría otra puerta. Tenía por fuerza que entrar por esta puerta. No había otro acceso. Y lo principal que venimos viendo es que esta puerta fue dada por Dios. Dios mismo le dijo a Noé, hazle una puerta al arca. Dios mismo le dijo a Moisés, hazle una puerta al tabernáculo. Y lo que Dios dice que se haga, eso es lo que se debe hacer. Porque está dentro de los planes de Dios. Y así como Noé hizo el arca conforme a todo lo que Dios le dijo, también Moisés hizo conforme a todo lo que Dios le había dicho en el modelo que le mostró. Esto nos habla también de la iglesia, que la iglesia tiene un modelo en Cristo y su evangelio para hacer las cosas como Dios manda. No como nosotros pensemos, no como nosotros opinemos, no como nosotros se nos figure o interpretemos. La Biblia tiene la verdad, está Cristo. Ahora, al poner la puerta, Dios está ofreciendo una gran oportunidad al hombre. Dios, al señalar esa puerta, hablaba a todos los hombres para que vieran que llegaba el auxilio. Principalmente los israelitas que habían salido de Egipto
y no tenían la comunión con Dios, ahora se establece el tabernáculo y una puerta, y eso habla del auxilio que ellos debían tener porque duraron muchos años incomunicados. Y usted y yo y los hombres estuvimos muchos años incomunicados, no teníamos comunión con Dios. No podíamos entrar en una relación estrecha hasta que nos dimos cuenta que había una puerta de acceso. Ese es el evangelio que la iglesia debe predicar, que hay una puerta de acceso. Y una puerta que está revelada aquí en la Biblia. Vamos hablando poco a poco y lo vamos a esclarecer más conforme a la palabra. Así que el mismo pueblo de Israel sabía que ahora el auxilio y la comunión con ese Dios que los había sacado ahora era real porque estaba una puerta. Dios no se cerró. Dios habló en este modelo abiertamente, habló ampliamente para darle la oportunidad al hombre para tener comunión con Él. ¿A poco? Y nos encontramos con la pregunta, como a mí me pasó alguna vez. Oye, ¿a poco de veras puedes tener comunión con Dios? Sí, por la fe, por la fe. No, pero es que a mí me han dicho que tenga que hacer todo esto, a mí me han dicho que esto y lo otro. No. Aquí tenemos una puerta ya mencionada por Dios desde aquellos años, hace 5,000, 6,000 años. Ahora, esta puerta, al señalarla a Dios, también hablaba de que el pueblo primero tenía que experimentar la libertad de la esclavitud para volver a tener la comunión con su Dios. Aparte, Dios hablaba en esta puerta de que estaba dispuesto a aceptarlos para una relación de adoración íntima. Está Dios dispuesto. Esta puerta lo habla, lo muestra. Dios está dispuesto a aceptar al hombre para una relación de adoración íntima. Así que esta puerta que vemos aquí, esta puerta fue llamada el camino, porque al entrar por esta puerta se abría el camino hacia la presencia de Dios. Y en Juan 14:6, Jesús en sus palabras, cumpliendo la profecía de la puerta, Él dijo: yo soy el camino, la verdad, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y enfáticamente dice: nadie viene al Padre, nadie puede tener comunión con Dios el Padre si no es por medio de mí, parafraseando. Esta es la gran verdad que ha bifurcado a la humanidad. Esta es la gran verdad que ha dividido las relaciones interpersonales, válgame la redundancia, de personas que dicen: es que yo tengo otras maneras de tener comunión con Dios. No, es que no hay otra manera. No hay otra manera. La Biblia lo revela. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aparte, la puerta, hermanos, la puerta, al estar expuesta de manera amplia para todos, nos dice que es universal, porque en las mismas medidas de la puerta, dice aquí un versículo que medía aproximadamente 10 metros de largo por 2,20 de alto. O sea, era una puerta muy alta. 2,20 es la medida de un hombre con los brazos extendidos. O sea, es amplia. Por eso dice un versículo, nomás apunté aquí, en este mismo versículo dice: la cortina de 20 codos. Pero también esta amplitud de la puerta tan grande, esta es otra puerta. La amplitud de la puerta tan grande, esta es otra puerta y aquella es otra puerta, luego la vamos a tocar. La amplitud de la puerta tan grande también nos habla del grande amor de Dios. Está muy ancha esa puerta, esta apenas mide 3,60, esta puerta. Pero aquella puerta medía 10 metros, este local tiene 7. O sea, imagínense 3 metros más para allá. ¿Qué puerto no? ¿O qué portonón, no? Entonces, nos habla del grande amor de Dios, y es bueno recordar el versículo que todos conocemos, Juan 3:16. De tal manera, porque de tal manera, mire la palabra de tal manera o de tal significa, era un término astronómico.
Era un término astronómico que decía, hay tanta distancia de aquí hasta aquella estrella que no se puede medir. Eso quiere decir de tal manera. Era un término que usaban los astrónomos a ver las distancias de los astros. Entonces, cuando dice esto, nos habla de la dimensión tan grande del amor que no podemos alcanzar a limitarlo. No podemos alcanzar a limitar el amor de Dios. Y la puerta esta tan grande, porque era la puerta más grande que las otras puertas que mencioné ahorita. Era una puerta demasiado grande con respecto a aquellas puertas. Aquellas puertas eran más chicas, mucho más chicas. Esta era la única puerta y muy grande. Así que, hermanos, en esta puerta nos habla del amor de Dios, nos habla que es universal, nos habla que es única, que no hay modo de acceder a la presencia de Dios por ningún otro lado. Cuando el Señor Jesús expresó estas palabras a sus discípulos o delante de sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida, ellos sabían, los discípulos sabían que Jesús estaba diciendo prácticamente, yo soy la puerta del tabernáculo de entrada. Y todo judío sabía que Jesús estaba declarando enfáticamente que Él era la puerta de aquella estructura que Moisés había levantado en el desierto. Por eso, ¿cómo no se iban ellos a enojar? En medio de su mente dura y de su corazón entenebrecido, ¿cómo no se iban ellos a enojar? Porque ellos estaban otorgándole a otras gentes otra manera de entrar a la presencia de Dios, que no era ninguna manera. Y cuando viene Jesús y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le dice a su discípulo que le dice, muéstranos al Padre. Tanto tiempo que he estado con ustedes, ¿no me conoces, Felipe? Le dijo al discípulo. Y parece que todo parecido con esto es una mera coincidencia. Pero hay cristianos que no saben que solamente la puerta de entrada a la presencia de Dios no es el pastor, no es ni el ministerio, es Cristo. Pero dependen tanto de puertas humanas o puertas como, no, con esto voy a entrar a la presencia de Dios, tengo que hacer. No. La puerta de acceso es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, por mí debes entrar si quieres tener una comunión perfecta antes que todo lo que quieras hacer. Por eso, hermanos, el evangelio que tenemos en la palabra, el evangelio que vino a darnos el Señor, no es un evangelio de obras, es un evangelio de fe y resultados de la fe. Muchas iglesias están llenas de actividades, todos quieren hacer, pero nadie quiere crecer porque nadie quiere entrar a la comunión, o muy pocos a la comunión por la verdadera puerta, Jesús. Días enteros, meses enteros dedicados a hacer, pero ¿cuántas veces en crecer de la mano o abrazados de la puerta que es Jesús en la intimidad? Amamos las bendiciones del Señor, pero no amamos a veces al que nos las ha dado. Es una frase retórica, o sea, para reflexionar. Entonces, amados, en Juan 19, el Señor vuelve a decir, en medio de este debate, ahora, delante de los fariseos, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá y hallará pastos. Esta repetición de palabras nos habla de una experiencia. Yo soy, dice el Señor, yo soy la puerta, y dice, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, o sea, pasará del otro lado y tendrá una experiencia de ¿qué? Una experiencia de alimentación espiritual, será alimentado en todas sus necesidades. El ser humano estamos llenos de necesidades, hermanos. Estamos llenos de muchas cosas, tenemos porqués en nuestro corazón, en nuestra mente, muchas interrogantes. A veces nos fastidia de repente, el pasado llega de repente a tosigarnos, voy a usar esa palabra, y tenemos que echar mano de la fe y decidir lo que el Señor nos ha dicho. El pasado quedó sepultado,
Pero ahí está, hermano, o sea, el diablo lo usa, la carne se levanta, pero hay muchas necesidades en las cuales solamente la ayuda de Cristo, entrando por Él, nosotros podemos ser suplidos. Por eso dice, el que entre por mí, primero entrará, se experimentará la salvación y luego hallará el crecimiento que necesita para caminar en la presencia de Dios. Entonces, si Dios nos está viendo y nos conoce espiritualmente y nos ve a cada uno, ¿qué nivel podría Él decir de mí? Si pone una raya y dice, a ver, Daniel, pásale, voy a hacerte un esquema, a ver tu nivel de intimidad conmigo, que a la vez es tu nivel de crecimiento. ¿Qué no dirá de mí? Me expondría. Él todo lo sabe, de hecho Él nos conoce. Así que el Señor es la puerta, la única puerta de acceso. Él es la puerta de salvación y Él nos lleva a la comunión con el Padre. Solo Él, no hay otra. No se puede entrar por la puerta de las buenas obras. No se puede entrar por la puerta de la justicia propia. No se puede entrar a la comunión con Dios a través de la religión, no. Y si alguno quiere entrar por otro lado, Jesús mismo dijo lo siguiente en este mismo capítulo. Capítulo 10, versículo 8. Fíjese lo que dice el Señor. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y el 10:1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y sabe, había una discusión fuerte con los fariseos que decían, no, es que tiene que ser la ley y tú no eres el Mesías. Y cuando el Señor les dice, el que no, esta enseñanza se las dice de manera indirecta, pero directa, conociendo los corazones, y les dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, él acababa de decir, yo soy la puerta, ese es ladrón y salteador. Y ellos entendieron que todo aquel que está buscando otra manera de entrar en comunión con Dios, que no sea la puerta, Jesús, es un ladrón y un salteador. Y por ahí se encuentran en estos versículos, en la parte donde dice que el ladrón viene solamente a robar, a matar y a destruir, pero no se estaba refiriendo al diablo, se estaba refiriendo a los falsos maestros que venían a obstaculizar la entrada para ser salvos de todos aquellos que de alguna manera buscaban la verdad y la salvación. ¿Y cuántos en este tiempo no están dándole a muchas otras maneras de entrar, como dijimos hace poco? A raíz de hacer, a raíz de que me sirvas, a raíz de que esto, no. Usted que ya ha experimentado, ya ha pasado por la puerta, usted ha experimentado la salvación. Y si usted quiere entrar por otro lado que no es la puerta, entonces dice Jesús que se convierte en un ladrón y salteador. O sea, para venir a conocer a Dios, se le conoce a través de Jesucristo. Entonces, la respuesta de estos fariseos en Juan 10:20, pues no se hizo esperar. Y cuando nosotros predicamos que es solo a través de Cristo y nada más, ni nadie más, que el hombre puede ser salvo y puede tener comunión con Dios, entonces hay mucha incomodidad, hay mucha negatividad de parte de aquellos que se oponen, y como en estas respuestas se igualan a ellos. Dice 10:20, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? ¿Y qué nos pueden decir a veces? O no sé si le ha tocado la experiencia. No, es que, pues no me gusta. Pues yo tengo fe en un coco, decía una persona. Y si ese coco yo pienso que me lleva a Dios, ese coco me lleva a Dios. Todo con que lo hagas con fe. Pues ahora sí que podemos armarnos del pensamiento que todas esas fes están equivocadas. Porque la única fe que se debe de poner es en la puerta, Jesús. No, pues yo lo hago a mi manera, yo tengo fe en que no. La fe para entrar a la comunión con Dios es a través de Jesús.
ya está revelado desde la puerta de acceso al atrio. Yo soy el camino, Jesús, yo soy esa puerta que en aquel tiempo se estableció en el desierto. ¿Cómo es que ustedes, vamos a hacer un monólogo, cómo es que ustedes fabrican sus propias puertas? Voy a fabricar mi puerta del servicio, que me vean. Voy a fabricar mi puerta de la preparación. No, espérate, primero hay que entrar por la puerta. Y lo demás, añadidura. O lo demás es un resultado. Primero la puerta. Si queremos conocer a Dios, o si se quiere conocer a Dios, hay que decirle a la gente, entre por la puerta. Entre por la puerta. Muchos ya hemos entrado. Pero aquí le dicen a Jesús, demonio tiene, está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Y mira, cuando el evangelio viene y dice, no, ningún hombre es la puerta para que seas bendecido. La puerta es Jesús. Mira, ningún método es para que seas bendecido en el sentido de comunión con Dios. Es Cristo. Y bajo de Él todas las cosas son. Pero las cosas están tan invertidas que esta misma palabra pregunta resuena, ¿por qué le oís? Algunos hermanos lo saben. Cuando llegué a predicar Romanos, cuando llegué a Romanos 5 me dijeron, ya no predique eso, porque media iglesia se me va a ir al mundo, más bien ya estaban en el mundo. Que bueno, es que el Señor nos dice que su evangelio va a discernir, va a hacer ver quién quiere entrar por otro lado. Y pues no pegó, como aquí no pegó en los corazones, pero el evangelio es real. Ahora, vamos a ver ahora, Jesús es la puerta del camino que lleva a la salvación, y que es el punto que estamos nosotros hablando. Ahora vamos a ver un segundo punto, los colores de la puerta del atrio. Ahí en el 27:16 que estamos leyendo de Éxodo dice, azul, cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador. Tenemos aquí una vez más los 4 colores, una cortina de lino compuesta de diferentes colores, y estos 4 colores representan totalmente a Jesús, el Verbo encarnado. El azul nos habla de Jesús, quien descendió del cielo. El púrpura nos habla de su realeza. El carmesí nos habla de que Él derramó su sangre por toda la humanidad, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y para perdonar los pecados del mundo era necesario que lo hiciera Dios hecho hombre. Y por último, el lino torcido representa la gloria perfecta de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Decíamos que el criterio de mucha gente con respecto a la salvación es, no, es que todos los caminos llevan a la salvación. Como todos los caminos llevan a Roma. Bueno, en aquel tiempo sí. Y eso de una ciudad física. Pero en cuanto a la salvación, ellos dicen, no, todos los caminos llevan a la salvación. Alguien me dijo, no, es que aquí en la iglesia católica es el mismo camino, es el mismo Dios, es el mismo camino. Pero sabe, se olvidaba pasar por la puerta. Ahora, esa es la mentalidad de la gente. Pero nosotros tenemos en la palabra estos versículos, 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, entre Dios y los hombres. ¿Cuántos dioses hay? No más hay uno. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Nada más uno. Dice Jesucristo hombre. Y mire la palabra como mediador, que dice un solo mediador. La palabra mediador en griego quiere decir intermediario, quiere decir reconciliador, quiere decir el que pone en paz, en un estado de paz al hombre. Y es una palabra griega que quiere decir que es uno que va en medio de, esto es, entre Dios y el hombre. Ese es un mediador, este es un intercesor, el que está entre Dios y el hombre.
Pero algo importante, ¿por qué tenía Jesús que ser Dios hombre? Dios y hombre. Porque Dios, el Padre, estaba demandando que su justicia se cumpliese. Y por otro lado, el hombre no lo podía lograr. Tenía la necesidad de esa justicia. Así que Jesús viene y Dios otorga la justicia en Cristo, y tuvo que Jesús tomar la forma de hombre como un ser humano para poder satisfacer las demandas del Dios y Padre y para poder llenar la necesidad del ser humano y entonces llevarlos a un estado de paz, a un estado de reconciliación. Esa es una razón suficiente. Por eso tuvo que encarnarse mismo Dios en un bebé. Por eso tuvo que encarnarse y nacer bajo la ley y abrir la matriz de una mujer, porque tenía que ser semejante a la vida y proceso de un ser humano, pero sin pecado. Ahí está una gran respuesta a que Jesús es Dios, claro. Jesús es hombre, sí, ahora está en la gloria. ¿O por qué tuvo que ser así? Porque por un lado tenía que satisfacer las necesidades de justicia de Dios el Padre y por otro lado llenar las necesidades de la justicia que el hombre no tenía para acercarlo y ponerlo a una posición perfecta. Por eso Él es la puerta de acceso. Amén. Ahora, amados, esa puerta, fíjense, esa puerta tan grande, tan ancha, tan bonita, porque dice obra de recamador. Este hombre que hizo esa puerta cortina, yo me imagino viendo los colores en mi mente, era una puerta preciosísima, hermanos, preciosísima. Es más, tenía hasta unos querubines ahí labrados. Creo que esa o la otra puerta, no tengo muy bien el dato, disculpe. Pero era una obra, era una puerta cortina preciosísima. Pero esta puerta estaba orientada frente a las tiendas donde vivían los sacerdotes y los levitas. Pero también era el punto cardinal era el oriente, y por el oriente siempre sale el sol. Así que cuando se levantaba el sol, hermanos, en la mañana, caían los primeros rayos en esa puerta y hacía que se iluminara delante de todo el pueblo, se iluminara la puerta. Y sabe, esto lo podemos decir de esta manera: Dios ha mostrado, y se veía la belleza de esa puerta, y Dios ha mostrado la belleza de esa puerta, la belleza de su puerta, esplendorosa. Esto hace en nuestros corazones sea Cristo deleitándonos con su presencia. Así como resplandecía el sol en esa puerta, se veía la belleza, y Cristo es la puerta. ¿Acaso Cristo en nuestros corazones no es bello? Cuando nosotros experimentamos aquí dentro, en lo más profundo, su paz, su amor, su misericordia, su bondad, su perdón y demás beneficios que el Padre nos ha dado a través de Él, ¿acaso Cristo no es bello? Cual ningún hombre puede darnos, hermanos. Ninguna cosa que el hombre quiera dar o quiera poner en los seres humanos, que ni puede nunca podrá hacerlo, Cristo llena los corazones. Por eso hay un canto que cantamos que dice: Cristo bello. Pero toma un sentido cuando tenemos presente en nuestra mente y corazón la puerta. Cristo es bello. Por eso, si hay alguien a quien yo puedo ver su belleza, es mi amado, el que ama mi alma, al que le puedo decir: amado mío, Señor mío, te amo, te amo. Más que las cosas, puedo expresarle a Dios en Cristo, puedo expresarle más abiertamente en mi corazón y decirle: te amo, Señor, eres bello en mi corazón. Cuando viene tu paz en medio de la tormenta, cuando viene tu amor en medio de mi desamor, cuando viene tu misericordia en medio de mis fallas, tu perdón, ¿cómo no vas a ser bello para mí? ¿Cómo Dios no ilumina la belleza de su Cristo en nuestros corazones, hermanos? Por tantos beneficios, fíjese, y por eso, hermanos, pienso que cuando enfocamos la belleza de nuestra adoración en Cristo, en instrumentos,
en que no canto bien. ¿Para qué canto? Mejor ni hablo, porque el que está a un lado me va a oír que estoy desentonado. ¿Quién se va a fijar en esas debilidades o defectos de la garganta? Es la belleza de tu adoración en Cristo, es la belleza de mi adoración en Cristo. Entonces, tú habla y tenemos una hermana que cuando adorábamos, la hermana cantaba y sí estaba desentonada, hermanos, pero sabe, cuando nosotros entendíamos por el fundamento que tenemos del Evangelio, entendíamos que la hermana adoraba a Dios. ¿Sí? Entonces, si las personas comprenden la belleza de su adoración, pues qué importa que mi voz sea tan fea, a mi parecer, pero hagámoslo. Porque por eso esto nos llama a una intimidad tan personal, a una intimidad. Estamos en un canto, no hay nada alrededor de mí, solo tú y yo, solo tú y yo. Nos olvidamos de nosotros mismos para concentrarnos en Él. Así que, hermanos, ahora el tercer punto, las columnas. 4 columnas. La cortina, puerta o puerta cortina, los 4 y de los 4 colores. Esta puerta cortina estaba sostenida por 4 columnas. Había unas argollas que donde se entrelazaba y se sostenía con esas columnas. Y como son 4 columnas, cada columna representa el anuncio que Dios hace del carácter de su puerta de salvación. Y la puerta de salvación se menciona de 4 maneras en los evangelios. A través de Mateo se menciona a Jesús como el Rey, una columna, Mateo. Otra columna, el Evangelio de Marcos, Jesús como el siervo de Jehová. Otra columna, Lucas, Jesús como el hombre ideal, sacrificio perfecto por el pecado de la humanidad. Y la cuarta columna, Juan, que nos dice y nos muestra a Jesús como Dios. Y si nosotros nos fijamos, como hemos mencionado, las columnas con su puerta cortina enganchadas con sus argollas y trenzadas, eso hace una unidad. Así que prácticamente la puerta nos habla de una sola persona y los evangelios hablan de una sola persona, Jesús. Y no hay contradicción en ninguno de los evangelios. Unos detallan una manera, porque unos enfocan la divinidad de Jesús, otros, el Mateo enfoca la llegada del Rey, otro enfoca en Lucas enfoca al hombre ideal, sacrificio perfecto, y Marcos el siervo de Jehová. Y por eso todos ellos retratan cierta parte de la puerta del Señor, de la puerta de Dios, Jesús, y cada una converge en uno solo, Jesús. Fíjese qué interesante. Ahora, la pregunta que podemos hacernos ahora, ¿cómo eran entonces esas columnas? Aquí tenemos unas imágenes muy buenas. En Éxodo 38, 19 dice, sus columnas eran 4 con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Hombre, acuérdese que vimos que eran unas tablas de madera de acacia y ellas eran las columnas, pero lo que tenían estas columnas era que estaban forradas, hermanos, estaban forradas de plata. Dice, su base de bronce y sus capiteles y cubiertas y molduras de plata. Ahora, la madera de acacia, lo vimos en el primer tema, nos habla de la madera incorruptible, que en el desierto, a pesar de las inclemencias del tiempo, no le pasa nada. Y esto es en referencia a que que nos habla de Jesús en su humanidad incorruptible, quien a pesar de la muerte no sufrió ningún grado de corrupción. Por eso son de madera de acacia. Ahora, dice que sus bases tendrían que ser de bronce. Y el bronce, hermanos, en la Biblia, por lo general, simboliza juicio. No en todas las escrituras
pero sí en las más importantes. Por ejemplo, miremos aquí unas. En Daniel 10:6, en la visión que tuvo, dice, su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y en Apocalipsis 2:18 vemos la misma visión, pero esta la tuvo el el apóstol Juan, allá en Patmos. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. O sea, si nosotros queremos saber de qué manera se encuentra Jesús o de qué manera volverá a la tierra, aquí tenemos nosotros una descripción de su gloria. Sus pies tan refulgentes como bronce bruñido, pero lo importante que vemos es que el bronce, hermanos, Cristo está representado por la base de bronce en la columna. Si la base de bronce simboliza el juicio, entonces es Cristo quien enjuicia todo pecado. Por eso se ve la visión, que viene con pies de bronce, empieza a enjuiciar, y cuando sea el juicio del Señor a las iglesias, Él va a venir y va a sacar lo que las iglesias dejaron de hacer, lo que el cristiano hizo mal o dejó de hacer, cuando no anduvo en la fe, si lo dejó, no lo dejó, infiel o fiel, todo eso el Señor va a enjuiciar. Yo creo que aquí nosotros debemos de temer y estar preparados para cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor, porque al fin y al cabo vamos a ser escudriñados, va a haber un escrutinio. El hecho de que vayamos al tribunal del trono, al tribunal de Cristo, no implica que no seamos pasados por el examen, hermanos. Entonces, amados, así Jesús, la base de bronce en la columna, nos habla que Jesús ha enjuiciado el pecado que nos separaba de la presencia de Dios en su cruz y obtener para cada uno la justificación delante del Padre. Jesús es el Salvador anunciado por cada una de las 4 columnas que estaban a la entrada, porque todas ellas tenían la base de bronce. ¿Cuál mensaje debe proclamar la iglesia? Dijo el mismo Pablo, no me propuse saber nada entre ustedes más que a Cristo y a Cristo crucificado. Más que de planes, más que de propósitos, más que de otras cosas, a Cristo hay que predicarlo, porque Él es el que ha quitado el pecado del mundo y es el que lo ha clavado en la cruz, y a nosotros, hermanos, nos ha dado acceso a través de Él mismo, de la puerta, para tener comunión con el Padre. Qué bendición. Entonces, por medio de esa justicia, ahora la columna estaba cubierta desde abajo hasta arriba, incluía sus molduras, sus adornos, estaba cubierta de plata pura. Y la plata es el símbolo de la redención total, completa y eterna. Nosotros no podríamos tener redención sin ser justificados. Por eso las columnas primero hablan de que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para que se pueda experimentar la redención. Ahora, Hebreos 9:12 nos dice esto, hermanos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso las columnas estaban forradas de plata, porque nos hablaba de esa redención, de ese precio de sangre por el que nosotros fuimos comprados. El mensaje central que está sosteniendo la puerta cortina de entrada a la comunión con Dios.
Para ser justificado, debemos reconocer nuestros pecados, como muchos lo hemos hecho. Debemos reconocer que las justicias propias, mis propias justificaciones en cuanto a estar en paz con Dios, son muy humanas y no alcanzan el grado de rectitud que Dios requiere. Pero por eso se nos atribuyó una justicia perfecta, una vida perfecta de un hombre que caminó hasta la cruz para que su vida recta fuera dada a nosotros, la justicia de Dios en Cristo. Esos somos los cristianos, ese es un cristiano. Fíjese qué bendición. Cuando estudio esto, hermanos, yo le digo al Señor, de veras, Señor, no cabe duda que hasta que alcancemos la plenitud de la fe, ¿verdad? Que estemos trabajando a la estatura del hombre perfecto, Cristo, con todo, viendo ese caminar y resultado de su obra. Ahora, asimismo, para sostener la columna, porque no estaba solamente parada, se sujetaba a unas cuerdas, y estas cuerdas eran de pelo de cabra. En el primer tema vimos que la cortina de pelo de cabra no era una cortina muy bonita, era una cortina que nadie podía tener, nadie quería tener en su casa, no era muy bella, y nos hablaba del sacrificio de Cristo, nos hablaba de la ofrenda del pecado, y esa cortina precisamente nos habla del Señor como ofrenda por el pecado, pero la estaca que sujetaba no estaba totalmente enterrada o sepultada en la tierra, no estaba totalmente. ¿Por qué? ¿Qué acaso nosotros cuando ponemos una cuerda en una tienda de campaña no lo clavamos para que no se la lleve el aire hasta el fondo? Entonces aquí fue la intención de Dios para mostrarnos que esa estaca de bronce, era de bronce, no se debería clavar hasta el fondo de la tierra, sino a media altura, una parte sepultada y la otra al aire libre. Esto nos habla dos cosas: la muerte y sepultura del Señor, pero también nos habla de la resurrección de Él. Es como la ofrenda de unas tortolitas que llevaban, dice, matarás una y echarás la sangre en el río, pero la otra la levantarás y volará. Nos habla de la muerte de Jesús limpiando el pecado y de la resurrección confirmando el perdón de los pecados. Por eso aquí la estaca estaba a media asta, a media altura, simbolizando la muerte, pero sobre todo la resurrección del Señor. Así que imagínense, por eso nos dice aquí en Romanos 6:9, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. La resurrección, hermanos, del Señor es la garantía para cada uno de nosotros en nuestro caminar hacia la presencia de Dios, en nuestra comunión diaria. Así que, hermanos, fíjese, todo aquel que ha aceptado a Cristo como Salvador ha llegado a la puerta del tabernáculo y ya en aquel tiempo, vamos a verlo más adelante, ahí llegaba todo mundo con sus corderitos, con sus ovejas, con sus vacunos, ahí llegaban con su sacrificio, ahí los agarraban, ahí les degollaban, ahí caía la sangre y luego los pasaban al próximo mueble que era el altar del holocausto. Pero cada uno de ellos, antes de que ese cordero, ese animal fuera propicio para cubrir sus pecados, ellos ponían las manos en ese animal y decían, y como identificación de sus pecados. Y cuando el adorador, cuando el oferente dejaba el animal ahí ya muerto, entonces ellos prácticamente habían caminado a la presencia de Dios por medio de ese sacrificio, por medio de esos sacerdotes que ministraban. Y nosotros ha pasado lo mismo, pero ahora con un sacerdocio inmutable. Jesús nos ha llevado adelante y Él con su propia sangre, no de animales, Él llevó su propia sangre y nos abrió el camino hasta el lugar santísimo de la presencia de Dios, desde nuestro corazón. ¿Ah? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios. Esto nos hace reflexionar a manera de aplicar, que despierte en nosotros, hermanos, un espíritu de oración, que despierte en nosotros un espíritu de agradecimiento, que despierte en nosotros
de nuestra rutina, quitarla, o más bien quitar la rutina y apartar unos momentos para entrar a la comunión con Dios. Lo podemos hacer a través de Cristo. Así que, hermanos, ¿no estamos agradecidos con Dios? ¿No estamos acaso agradecidos por tan grande bendición que podemos ir? Por eso dice Hebreos, entren confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo no vamos a entrar confiadamente? Jesús es la puerta y es el camino. La otra puerta, se las voy a adelantar, es la verdad, pero luego lo vamos a ver. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por cada uno de tus hijos en este lugar, Señor. Que, Señor, hemos entrado por la puerta. Hemos entrado por Jesús, nuestro buen pastor, Señor. Hemos entrado por esa puerta que nos habla de su sacrificio, que nos habla de su bondad, que nos habla de su deidad, que nos habla de cómo se dio Él por nosotros. Señor, Él es el acceso, así como dice tu palabra, Señor, justificados por la fe tenemos acceso a la gracia, a la comunión contigo, porque estar en comunión contigo es ser vivificados, es ser fortalecidos por la gracia que viene de tu presencia, Señor, viva, Señor, en nosotros, Señor, en Cristo Jesús. No hay palabras, Señor, que puedan expresar el gozo tan profundo de nuestras vidas, de seres humanos tan débiles, vasos de barro, Señor, pero el tesoro, Señor, está aquí en nuestro corazón, Señor, por fe, Señor. Gracias por habernos lavado y santificado, Señor, en Cristo Jesús. Esta mañana tu pueblo te agradece y, Señor, te alaba por tan grande bondad en Cristo Jesús, tu Hijo amado, en quien has tenido tu complacencia, Padre. Amén. Vamos a